conferencia para las personas que no la pueden ver totalmente en vivo, va a quedar grabada y es así como vamos a dar inicio a esta gran conferencia, a este gran tema que está su bien poder invitar a nuestra querida amiga Telma González. Telma, buenas tardes, muy bien, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, ¿todo bien? Saludos, gente científica y Y, estera. claro, hoy nos visita en Casa de Cultura José Antonio Alzate, gracias a todos nuestros amigos que se están uniendo a esta transmisión en Facebook. Decidimos hacerla de manera virtual porque habíamos pensado que nuestra amiga Telma nos acompañara de manera presencial, pero pensamos mejor que este tema podría llegar a más personas de manera virtual, gracias a todos los seguidores que tenemos en la página de Casa de Cultura José Antonio Alzate. Hoy es un tema súper importante para celebrar el 5 de junio, que fue el día de ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente, un tema que es sumamente importante. También al finalizar esta charla les tenemos una sorpresa a todos nuestros pequeñitos, ya que vamos a hacer un concurso de dibujo en el cual la temática es el medio ambiente y esperemos que nuestros compañeritos tengan a su bien también escuchar esta charla, esta plática, ya que de esta charla pueden también tomar muchísima inspiración, ¿no? Pues para no hacer larga esta introducción, me gustaría leer una breve semblanza de lo que es nuestra gran ponente del día de hoy, nuestra amiga Telma, que dice así: Telma González Cruz es química, farmacéutica, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, coordinadora de formación y beneficios de la organización Albiotec, la cual está dedicada a potenciar el talento de jóvenes líderes en biotecnología en Latinoamérica. Primer lugar en la competencia Trip for Change, Desafío por el Cambio, de la empresa Bayer en su división Ciencia de Cultivos. Cuenta con diversas publicaciones e investigaciones en el área de química orgánica, biotecnología y biología molecular, con más de 3 años de experiencia en estudios sobre bacterias, hongos y enzimas capaces de degradar diferentes tipos de plástico. Con más de 3 años de experiencia en estudios sobre bacterias, fundadora de Sputnik, empresa dedicada a crear vasos, platos y cubiertos comestibles para evitar el uso de plásticos desechables en un solo uso. Le interesa contribuir con la generación de conocimiento y de soluciones para resolver el problema de contaminación por plástico en el mundo. Actualmente, líder del proyecto de divulgación de la ciencia denominado Biotelmología, en donde por medio de infografías en redes sociales habla en temas de sustentabilidad, contaminación, cambio climático y biotecnología. Es así como recibimos a nuestra querida amiga Telma para que podamos disfrutar de esta gran charla. Amiga Telma, los micrófonos son tuyos para poder dar inicio. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer a la Casa de Cultura, a Jorge, a todos los involucrados en traerme hasta acá y también a pues todos los que se interesan por este tipo de charlas para rescatar al mundo de lo un poquito contaminado que ha estado. Entonces, hoy les voy a hablar del plástico, que muchos dicen que es así el demonio, y otros lo aman porque es muy útil. La verdad es que pues tiene tanto sus partes buenas como sus partes malas. Y hoy vamos a hablar de todo lo bueno y todo lo malo que nos ha dado el plástico, con una muy bonita presentación muy colorida que preparé, así que a partir de ahorita la voy a compartir y una vez que se vea, podemos comenzar. Ahí me avisan, Jorge, ya se ve, ¿verdad? Creo. Sí, ya se ve. Sí, de hecho ya está, ya se ve bien, perfecto. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a todos los que van llegando. Yo soy Telma González y hoy vamos a hablar del plástico, los microplásticos y las diferentes soluciones que tenemos para evitar un inminente colapso por contaminación que tenemos. Así que vamos a entrar en pánico, pero después vamos a darnos cuenta de que hay muchas soluciones todavía. Muy bien, bueno, pues como ya me presentaron brevemente, yo soy Telma González, soy química farmacéutica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para todos los participantes que estén quizá en otro país, pues bueno, es una de las universidades más grandes de México, ¿no? Y me he especializado justamente en estudiar plásticos, en polímeros, ya ahorita les contaré qué es todo eso, y me interesa muchísimo todos estos temas de la contaminación. De hecho, el objetivo así más grande de mi vida es pues acabar con la contaminación por plástico. Entonces, con esto en mente, pues todos los esfuerzos, todos los estudios, todas las cosas que hago al despertar, pues van enfocadas a encontrarle solución al problema de la contaminación por plástico. Muy bien, bueno, pues comencemos.
Partimos del supuesto de que aquí pues nadie es experto en nada, todos podemos preguntar. Si tienen dudas, pueden ponerlas acá, bueno, en Facebook, donde nos estén viendo, y aquí estaremos revisando el chat y trataremos de responderlas lo más rápido posible. ¿Ok? Bueno, primero empecemos por qué es el plástico, ¿no? Todos tenemos una idea intuitiva de que el plástico, pues de que un montón de cosas en nuestra casa están hechas de plástico, ¿no? Pero ¿qué es? Realmente, según la Real Academia de la Lengua, que es como el estricto definición práctica que tenemos, pues es un material sintético que puede moldearse fácilmente. ¿A qué nos referimos con material sintético? Que no está en la naturaleza tal cual. Nunca vamos a encontrar un árbol de plástico, ¿no? O que venga de que dentro de una mina haya plástico, o que lo encontremos en la atmósfera. No, 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 sino que nosotros tomamos el petróleo, lo refinamos, lo separamos y formamos una cadena de moléculas que nosotros diseñamos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un completo invento del humano y que no está en la naturaleza como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué es químicamente el plástico? Bueno, son moléculas muy, muy largas, formadas por unidades que se repiten. Pensándolo como si fuera una cadena, cada eslabón es una molécula y pues ya saben, en las cadenas todos los eslabones son iguales, uno al otro, uno al otro, y uno al otro, y se unen. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con el plástico. Hay un montón de moléculas así, pequeñas, pero igual, 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 y se unen, y entonces ya tenemos una cadena a la que llamamos polímero, y cada uno de estos eslabones lo llamamos monómero. Entonces, eso es un plástico, así lo definiremos y lo entenderemos por la próxima hora, para poder pues hablar acerca de este maravilloso material. Muy bien, como ya sabemos muchas cosas en nuestra habitación, en nuestra casa, cuando salimos a la calle, están hechas de plástico, ¿no? Vamos al supermercado y hay N mil cosas de plástico. Y todas las podemos ver un poco diferente, ¿no? Diferente color, diferente textura, unas las podemos doblar como los empaques de galletas, otros son súper rígidos, otros las botellas, por ejemplo, de agua que venden, pues las podemos aplastar, y las botellas luego más rígidas ya no las podemos aplastar tan fácil. Entonces hay un montón de tipos de plástico y estos se clasifican según los monómeros que lo componen, es decir, pues los eslabones de la cadena que lo forman. Y el tipo de plástico se encuentra generalmente impreso o moldeado en los productos. Yo creo que es bastante común ver en muchos de los materiales que tenemos, ya sea en el fondo o en alguna parte de un empaque, por ejemplo, estos pequeños triangulitos que son estas tres flechitas y que tienen un numerito adentro. Ese número va a ir siempre del 1 al 7, puede ser cualquiera de estos números. Y había por ahí una leyenda urbana que decía que el numerito dentro de ese triángulo era las veces que se había reciclado el producto, pero esto es falso, esto es una información que salió de algún lado porque no es correcta. Lo que significa el numerito que está dentro del triángulo es el tipo de monómero que lo compone, el tipo de eslabón y por lo tanto el tipo de plástico del que estamos hablando. Aquí podemos ver cuál es el tipo de plástico, por ejemplo, uno que es el PET, que es quizá el más conocido, un montón de productos que nosotros utilizamos diariamente están contenidos en una botella de PET, pues porque tiene algunas cualidades de que es resistente, puede ser transparente, le podemos poner colores, no interactúa en caso de contener algún alimento, lo protege de las bacterias, entonces es muy amigable, ha pasado muchas pruebas de calidad y por eso es generalmente el que más usamos, el que en la industria pues encontramos más comúnmente en los empaques, en los productos que utilizamos. Después está el pues, número 2, que es el polietileno de alta densidad, el PVC, que es cloruro de polivinilo, después el número 4, que es polietileno de baja densidad, el 5, que es polipropileno, el 6, que es poliestireno, y bueno, todos estos tienen nombres complicadísimos, pero les puse ahí abajo la molécula química que lo compone, es decir, cada eslabón está conformado así. Entonces, el plástico es una cadena de cientos y cientos de esas moléculas repetidas y entonces se forma el plástico como lo conocemos.
Ya después se le ponen aditivos, se le ponen colorantes y entonces ya lo hacen brilloso u opaco, de un color, de otro, transparente, rugoso, flexible. Y entonces así es como vamos pues definiendo para qué queremos el plástico y entonces cómo lo vamos a hacer. Y está la categoría número 7, que es la categoría de otros. Es una de las categorías más controversiales porque pues ahí se ponen todos los demás plásticos que no conocemos muy bien de qué están hechos, ¿no? Como que solo salieron de la fábrica y funcionan, pero pues no está muy claro de qué están hechos o están hechos en baja proporción como para tener su propia categoría, ¿no? Es como ese cajón en el que avientas todas las cosas que ya no utilizas, entonces pues en ese cajón, en ese grupo, acumulamos todo el resto de los plásticos que podemos conocer su composición o es más complicada, y los otros 6 están muy bien definidos en cuanto a cómo están formados químicamente. Entonces, eso es lo que significa este simbolito en los empaques y en los productos que tenemos en casa. Muy bien, hablemos muy brevemente de la historia del plástico. No crean que un día a alguien se le ocurrió, ay, vamos a hacer el plástico y apareció. No. Desde 1850 más o menos se estaba en búsqueda de un material que cumpliera las suficientes características para pues ser más duradero. Pensemos en qué había antes del plástico. Bueno, pues había vidrio, que por ejemplo es peligroso, si se rompe, es difícil de manipular, es frágil. En general, no puedes utilizarlo, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, casas, no pueden ser solo de vidrio si no hay otra estructura. También había metal, que había que ser experto para manejarlo, era muy pesado, conducía la electricidad, era peligroso, con el tiempo y con la humedad se hacía café y dejaba de servir muy bien. Entonces también tenían barro, que era con lo que hacían muchas casas, muchas construcciones, pero con la lluvia le crecían hongos y ya olía feo, se desmoronaba, había que estarlo recambiando. Había muchos materiales, pero cada uno de ellos pues tenía sus pros y sus contras. Entonces se buscaba un material que pudiera tener diferentes colores, que fuera liviano, que no condujera a la electricidad, al que no se le pudieran hacer hongos tan fácil. Y así poco a poco los científicos, en el caso de Adolf Parks, me parece que se llamaba, que es un químico británico que trabajaba con resinas de plantas, es decir, así machacaba plantitas y lo que salía veía de qué estaba hecho y cómo lo podía mezclar con otras cosas para tener algún material. Bueno, pues este químico descubrió la parquesina, que era justamente una de estas resinas que venía de plantas y que con eso podía formar, en este caso, por ejemplo, pequeñas decoraciones, ¿no? Y estas decoraciones ya tenían diferentes colores, ya las podían moldear, ya no se oxidaban, ya no se deshacían con el agua, no les crecían hongos, ya parecía que estábamos llegando a ese tipo de material que se buscaba. Después, uno de sus alumnos inventó la gilonita, que igual era un material muy similar, lo ocuparon para hacer peines, ya cosas así como que más finitas, igual era muy duradero, y también se basaba en resinas que sacaban de plantas de árboles. Después, en 1870, nace el celuloide, que igual lo usaron para objetos de decoración. En general, para eso se utilizaba porque, pues, claramente era muy costoso y la cantidad de material que se creaba, pues, en un laboratorio era poca, ¿no? Entonces, se utilizaba para hacer tableros de ajedrez, en vez de utilizar el marfil de los cuernos de algunos animales, pues se utilizaba celuloide que parecía que era similar, pero más barato, y no necesitabas así matar a un rinoceronte, y poco a poco se fue haciendo más común este tipo de materiales. Y en 1907 nace la baquelita, que es considerado el primer plástico porque ya es completamente sintético, ya no solo se obtiene de la resina pura de un árbol o una planta, sino que ya tiene ahí componentes químicos, ya tiene mezcla de cosas a diferentes presiones, temperaturas, y a este ya le podemos agregar colorantes y podemos hacer diferentes juguetitos, accesorios, y entonces empezamos a ponerlo en maquinarias, empezamos a definir nuevas formas con los motores que estaban naciendo, y poco a poco pues se fue extendiendo el uso de este material. En 1930 y 40 estos experimentos se utilizaron lamentablemente para fines bélicos, porque se descubrió que podía ser, por ejemplo, transparente, y se inventó el plexiglas, que es como los aviones que tienen ventanas, pues parecen como de vidrio porque son transparentes, pero la verdad es que son pues de plástico, ¿no? Un plástico muy duro, muy resistente,
Y pues justamente así fue que pues se fue desarrollando más y más la industria del plástico. También para todos los uniformes, los cascos de los soldados empezaron a hacerlos de plástico y pues poco a poco se fue desarrollando esta industria y bajando los costos para después, eventualmente después de la guerra, darles un uso diferente. Por ahí de los 60 creció exponencialmente la creación del plástico, de los diferentes tipos de plástico y su industria. ¿Okay? El plástico actualmente se obtiene del petróleo, ¿no? Se extrae petróleo, que es esta mezcla negra espesa del subsuelo, y se destila, ¿no? Se separa los componentes que están en el petróleo todos mezclados y se van separando, los hierven y entonces los que son más ligeritos pues se hacen vapor más rápido y entonces los colectamos en una parte. En esa parte los primeros vapores del petróleo se vuelven a hacer líquidos y ahí tenemos una fracción que se llama nafta. Y a partir de esa nafta, que son los componentes más pequeños del petróleo, podemos empezar a trabajar para hacer diferentes tipos de plástico. Así es de donde viene el plástico actualmente. Todos los tipos de plástico que tenemos, bueno, al menos del 1 al 6 y los números 7, ¿no? Y por ahí de los 80 se percibe que podría ser un gran problema de contaminación porque ya empezaron a ver que el plástico tirado en las calles, en los drenajes, ya empezaban a tapar ahí algunas calles, ya se veía fuera de las casas que había mucho plástico, entonces se empieza a percibir como un problema. Y en el 97, el capitán Charles Moore, que era pues un señor, un capitán que iba en su barco, que estaba navegando por el Pacífico, se da cuenta de que hay una gran isla en el Océano Pacífico. Era, pues ya en el 97 era imposible que descubriéramos un nuevo continente, y se acerca y se da cuenta de que está hecha de plástico. Y justamente aquí en el mapa podemos ver varios círculos. Todos esos círculos son islas de plástico, es decir, plástico que está flotando en el océano y que por las corrientes marinas se junta y se hacen pequeñas islas, ¿no? Esas islas a veces son están tan gruesas que podrías como pararte ahí, ¿no? De la cantidad de plástico que hay. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Ya está un poco contaminado el planeta. Y bueno, ¿qué le pasó al plástico? La verdad es que le pasó lo peor que nos puede pasar a cualquiera, y es que se identificó con una frase del Joker. Y esa frase es que el plástico fue un héroe que vivió lo suficiente para convertirse en villano. Y esto porque pues fue un héroe porque gracias al plástico, que creció exponencialmente en su producción, pudimos avanzar muchísimo en ciencia, en medicina. Pensemos en los catéteres que te ponen cuando te enfermas del corazón, pues están hechos de plástico y eso evita que se contamine por dentro. Te pueden poner una válvula para salvar tu vida. Algunos medicamentos tienen un recubrimiento justamente de plástico que puedes degradar, y con eso pues ya puedes mejorar pues tu salud. También la mayoría de los alimentos vienen empaquetados y esto no solo es para venderlos más fácilmente, sino retrasa el tiempo que le toma echarse a perder a un alimento, y entonces podemos llevar alimentos a más lados, a más lejos, a más gente, y pues evitar que mueran de hambre si es que en sus localidades no tienen alimentos cercanos o manera de producirlos, ¿no? También en el arte hubo diferentes pigmentos, diferentes artefactos que permitieron que el arte fuera más accesible para todas las personas. En agricultura también, en movilidad prácticamente todos los transportes públicos están hechos de plástico. Como les digo, en salud, las telecomunicaciones, todos nuestros celulares, todo esto tiene plástico. La tecnología y la moda en todos lados ha impactado el plástico, y la verdad es que nos ha hecho aprender, nos ha hecho crecer y nos ha hecho conocer muchas de las cosas que potencialmente podía hacer el humano, y ahora lo podía pues producir más fácilmente y pues de manera menos costosa, ¿no? Bueno, la verdad es que pues el costo de quién, ¿no? ¿Qué es costoso? Y no, cuando la verdad es que pues descuidamos, se volvió tan barato tener el plástico que lo empezamos a usar de más, a usar por 3 minutos y después tirarlo a la basura, y pues poco a poco se fue acumulando en estas islas de basura y ha llegado también a la fauna, a la flora. Todos hemos visto estas imágenes terribles de una tortuga ahí con un popote, con una vajilla, no sé cómo le dicen en otros lados, y bueno, está lastimado, ¿no? Entonces hemos visto estos videos de animales con plástico y pues son muy terribles.
porque así es como se ve ahora la presencia de plástico en el mundo. ¿Cómo fue que perdimos el control? Bueno, la verdad es que, como ya les dije, utilizamos el plástico en exceso, ¿no? Absolutamente innecesario. Hay productos que tienen el empaque del empaque del empaque del empaque cuando realmente no es tan necesario, ¿no? Y en segundo lugar, pues no pensamos en el largo plazo. La mayoría de los plásticos se utilizan para empaques de todo tipo de cosas, no solo de alimentos, sino pues igual, absolutamente piensen en algo que esté en su casa, probablemente viene en un empaque, queda una caja de cartón, un montón de plástico, sobre todo ahorita que estamos llevando todo, bueno, que todo no lo traigan a casa, pues se está produciendo muchísimo más plástico, ¿no? Y el problema con producir tanto plástico, pues no es que se genere tanto, digo, si se pudiera volver a usar, podríamos controlarlo. El problema es que el plástico dura en este planeta muchos, muchos años. Se ha observado que algunas redes de pesca hechas de plástico pueden durar hasta 600 años sin modificarse, sin que su cadena se rompa o regrese a la naturaleza de alguna manera. Y esto es algo que no habíamos visto con ningún otro material, ¿no? El metal, por ejemplo, pues se oxidaba poco a poco, iba regresando de nuevo a la naturaleza, el barro también, pues el vidrio lo podrían tratar, fundir y volver a utilizar y así se utilizaba, pero el plástico no, simplemente lo dejamos acumular, lo hicimos a un lado y no nos dimos cuenta de que uno de nuestros, por ejemplo, un pañal de bebé que usa, pues no sé, 2, 3 horas, en el mundo va a durar 450 años si no nos ocupamos de él. Entonces, pues realmente perdimos la dimensión y empezamos a usar el plástico de manera indiscriminada para prácticamente toda nuestra vida y no pusimos atención acerca de qué es lo que iba a pasar con ese desecho que estábamos generando. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con el plástico que ya no usamos, que lo ponemos en un bote y se lo lleva un camión, ¿no? Bueno, una parte de ello, una parte muy pequeña, se incinera. Y bueno, hablemos primero de lo que se va en el camión. La mayor parte de ello, digamos, por ahí del 40 y, no, como del 56%, se queda en algún terreno baldío, en algún lugar descontrolado, en algún lugar donde ya no hacen nada con él, simplemente se acumula y puede terminar en los drenajes, en el océano, se queda ahí abandonado por todos lados. Y después el 20%, 25% por ahí, se lleva a un relleno sanitario. ¿Qué es esto? Es un lugar controlado que se sabe que ahí va a haber basura, tiene que cumplir con ciertas normas, por ejemplo, estar impermeabilizado para que pues, el agua cuando llueva no se vaya a los mantos acuíferos que tenemos debajo y pues no se contamine con el agua que nosotros usamos, ¿no? Para beber, para riego. Y tiene que tener un montón de condiciones que afirmen que la basura ahí contenida no va a tener un impacto mayor, que no va a haber, por ejemplo, fauna nociva, que no va a haber aves de rapiña o o ratones o algo así que se lleven la basura a otros lados, sino controlar eso. Y pues generalmente se trata de hacer con la mejor intención, pero es muy complicado controlar un relleno sanitario. Y otra muy pequeña parte de estos desechos se incineran. Aquí en México no tenemos una planta incineradora como tal en la que puedas ir y llevar tu basura y la incineren, porque pues también se necesitan un montón de controles para asegurar que lo que están quemando pues no va a ser mucho más nocivo, ¿no? Es tenerlo en la atmósfera, que bueno, al menos tenemos aquí 3 toneladas de botellas, pero al menos no están flotando por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que las opciones que tenemos hasta ahora con el plástico habían sido muy limitadas. Se incineraba o se acumulaba ahí en algún lado con control o sin control. Y ahora, ¿cuál es el desafío del reciclaje? ¿Por qué no todo? Entonces, pues ya lo recogemos y lo reciclamos. La verdad es que es complicado llevar a cabo el reciclaje, es decir, transformar un plástico usado a un plástico que se pueda volver a usar, porque cuando está combinado, cuando está sucio, por ejemplo, no sé, un yogurt, que tú te lo comes y al final pues te terminas el yogurt y lo tiras, bueno, pues realmente se queda ahí un poco el resto de yogurt, de materia orgánica que eventualmente se puede echar a perder, ¿no? Y entonces,
pues con eso ya no se puede reciclar tan fácil, ¿no? Y así un poco pasa con todo el plástico. Cuando está sucio es complicado. Primero tienes que lavarlo, ver si está en buenas condiciones para reciclaje y después reciclarlo. Después tenemos el problema de la eficiencia. Estos procesos suelen ser muy caros, necesitas maquinaria, necesitas una cantidad inmensa de desechos que justifiquen tener las máquinas caras que se necesitan para reciclarlo. Y pues realmente este proceso es tan caro y no te da tanto retorno tan rápido que es una mala inversión que muchos deciden no hacer, ¿no? Porque pues en vez de estar limpiando el planeta, pues puedes tener dinero en alguna otra manera. Entonces, pues muchas personas interesadas en esto se pierden un poco el interés al ver que no es tan fácil ni barato reciclar, ¿no? Y justamente la infraestructura, como les decía, que se necesitan máquinas es pesada, es grande, sobre todo si se quiere reciclar una gran cantidad de plásticos, ¿no? Y tomando en cuenta que hay varios plásticos que están combinados, por ejemplo, en una botella tenemos una botella de refresco, por ejemplo, tenemos el plástico transparente, que probablemente sea PET, y después tenemos una etiqueta, que quizá es otro tipo de plástico, pero que ya tiene una tinta, y esa tinta pues puede ser otro tipo de plástico, y luego un abrillantador para que se vea más brillosa la etiqueta, y entonces eso ya es otro tipo de plástico, y después viene pegado a la botella, y el pegamento probablemente también es otro tipo de plástico. Entonces ya tenemos como 4 o 5 tipos de plástico en un mismo producto, todos juntos. Entonces tenemos que separarlos y poner la botella de un lado, la tapa de otro, la etiqueta de otro, y entonces esto se vuelve un proceso aún más costoso, ¿no? Porque pues necesitas tener personas que hagan eso para poder empezar a reciclar. Esperen. Un minuto. Listo, listo, ya. Fallas técnicas, siempre ocurren. Pero bueno, continuamos con la recicladera. Muy bien. ¿Podría ser peor esto? ¿Podría ser peor el hecho de que estemos contaminados y que aparte, pues no sepamos muy bien qué hacer con el plástico, que sea costoso y que aparte venga combinado? Pues la verdad es que un poco sí, podría ser peor. Y el problema es que el plástico, pues como lo vimos en su gran mayoría, se queda abandonado, ¿no? En calles, eh, en océanos, y está expuesto a diferentes factores. Factores como el sol, como la luz, como el calor, el agua, la fuerza física, es decir, que un camión le pase por encima a tu botella, y a diferentes bacterias. Y entonces, ¿qué le pasa a los plásticos? No se degradan tan fácil porque, les digo, duran años y años en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sabemos que duran tantos años, no? Si los inventamos apenas hace unos 50, ¿cómo sabemos que duran 600? Bueno, hay algunos estudios que se encargan de ver cómo va cambiando el plástico, por ejemplo, en un año, en 5 y en 10. Y con esos cambios podemos saber cuánto va a durar, podemos extrapolar, podemos tomar esos datos y saber cómo van a estar dentro de varios años. Y así podemos saber que un material que inventamos hace 50 años dura 600, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que los plásticos que están en la calle no es que se deshagan, es que simplemente se rompen y se hacen pedacitos muy, muy pequeños que ya no podemos ver. Y estos pequeños pedacitos se llaman microplásticos. Los microplásticos son fragmentos pequeños de plástico que resultan tanto del desarrollo de productos comerciales como de la descomposición de plásticos más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una botella en la carretera y le pasa un camión por encima y se rompe, por ejemplo, una partecita de la botella y sale volando, bueno, ese es un plástico que se creó por la descomposición de un producto más grande, ¿no? Igual, si está en un relleno sanitario y lo aplastas, pues también se crean pequeños plásticos. Si algún ave se lleva en el pico algo de plástico y lo rompe, también se crea un microplástico.
Y también existen los microplásticos resultados de desarrollo de productos comerciales, por ejemplo, la diamantina, el glitter. Esos son microplásticos que se crearon con ese fin de ese tamaño. Muchas de las cadenitas, de las decoraciones para la bisutería, se hacen también plásticos pequeños con esa intención, ¿no? Que sean pequeños, que sean de colores, y esos también son considerados microplásticos a pesar de que no vienen de un desecho, ¿no? Solo se crearon así y pues por definición son solo fragmentos pequeños de plástico. ¿Qué tan pequeños? Bueno, un microplástico empieza a considerarse como tal a partir de que mida 5 milímetros o menos. Y 5 milímetros es la mitad de un centímetro, ¿no? Todos recordamos nuestras reglas de primaria. Esa viene por centímetros. Bueno, pensemos en un centímetro, la mitad de eso, ese es el microplástico más grande que te puedas encontrar. A partir de ahí, si es más pequeño, es considerado microplástico y está en diferentes formas, no solo fragmentos sólidos como tal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en forma de espuma, en forma de tubitos, en forma de, pues sí, de fragmentos rotos, de esos cuando le pase por el camión por encima al plástico, seguramente se hará un fragmento irregular o pequeñas perlitas, ¿no? De colores. A veces también en productos para el cuidado de la piel o de maquillaje, hay algunas perlitas que contienen ingredientes activos que también están hechas de plástico o cremas exfoliantes que también tienen algunos plásticos y pues esos microplásticos generalmente pues terminan en las corrientes de agua y pues es más complicado atraparlos que pues atrapar una botella, bueno, intenta atrapar 500 pequeños pedacitos, ¿no? Entonces son un problema más grande entre más pequeños sean. Irónico. Muy bien. Y entonces, pues todo lo que hacemos realmente regresa. ¿A qué me refiero? Nosotros inventamos las botellas, las tomamos, las desechamos, no tuvimos cuidado de dónde terminaron, probablemente pudieron haber terminado en el océano donde algún animal lo confundió con comida, se comió el plástico y después nosotros pescamos ese pez para comer y pues también nos comemos lo que lleva adentro, es decir, los mismos plásticos que nosotros no cuidamos desechar. ¿Y en dónde hemos encontrado microplásticos? Se ha ido a lugares muy remotos para encontrar, para ver si existen microplásticos en lugares donde el humano no ha estado, ¿no? Probablemente en las ciudades donde hay un montón de basura, pues sí, vamos a encontrar microplásticos. Pero, pues, ¿qué tal aquellos bosques desiertos a los que pues, los humanos casi no van en medio de un desierto seco, en el Ártico, en uno de los polos del planeta? Bueno, pues es que se han encontrado microplásticos en todos esos lugares. Tanto en los bosques donde no hay acceso humano, que es muy difícil llegar, han ido investigadores a tomar muestras de la tierra y ahí han encontrado microplásticos. También en desiertos, por ejemplo, hay un investigador de Irán que se fue a un desierto a varios kilómetros de las rutas comerciales, tomó una muestra de arena y se dio cuenta de que también ahí había microplásticos. Algunos investigadores que han ido al Ártico se han encontrado en la nieve, bueno, tanto en la nieve de las montañas en la parte más alta, como en las playas del Ártico, han tomado muestras en contenedores de vidrio y de metal para buscar microplásticos y ahí también los han encontrado, en lugares remotos donde pues la humanidad la verdad es que no está. También en la atmósfera se han encontrado algunos microplásticos, se han puesto unos filtros y los dejan ahí un tiempo determinado y después de un tiempo quitan ese filtro y se dan cuenta de que también ahí hay microplásticos, ¿no? Y también en montañas donde normalmente la gente no va, en montañas tanto de América, por ejemplo en los Andes, se han encontrado microplásticos y están en las partes altas, es decir, cuando hay deshielo, esa es la fuente de agua de algunas comunidades y tiene microplásticos, entonces pues se vuelve un problema. Y también en Europa, en algunas campiñas italianas, francesas, han encontrado microplásticos en lugares que no son tan turísticos. Entonces, pues ahí está, ¿no? La única razón que han encontrado hasta ahora los científicos pues para tratar de pensar cómo es que llegó el plástico ahí, es que, bueno, fue por medio del aire o del agua. A veces algunos animales vuelan de un lado a otro y pueden transportar, pero la verdad es que generalmente por el aire se han llegado a diferentes lugares. Muy bien. ¿Y esto nos afecta? Por supuesto. También hay algunos
investigadores que se han puesto a ver cómo es que nos afecta. Por ejemplo, lo han hecho el experimento con peces, teniendo diferentes peceras, una donde tienen el agua filtrada sin microplásticos, otra con una pequeña cantidad de microplásticos, otra con una cantidad muy grande, y pues estudiar a los peces que viven en cada uno de estos ambientes para saber cómo se afectan. En el caso de los peces, los que tienen mayores concentraciones de microplásticos se mueven un poco diferente, se acumulan los microplásticos en sus branquias, que son como si fuera su nariz, entonces ya no pueden respirar tan bien, ya tienen menos oxígeno y entonces su cuerpo ya no funciona tan bien. También ponen menos huevos que el resto de, bueno, que los peces que no tienen microplásticos. Entonces, pues poco a poco se puede ir reduciendo la cantidad de peces, en este caso, pues del experimento, pero en el océano, la cantidad de peces que tenemos, ¿no? Y eso afectaría todas las cadenas alimenticias. Y aquellos peces nacidos de esos huevos que tienen, que estuvieron con peces con muchos microplásticos, tienen menor frecuencia cardíaca, es decir, mayor tendencia a pues, vivir menos porque su organismo no funciona de la misma manera. También se han hecho investigaciones en ratones, que son pues, mamíferos pequeños, en los que podemos saber más o menos qué interacciones podrían tener los microplásticos en nosotros, que somos otros mamíferos más grandes. Y en los ratones, igual lo pusieron en el agua que beben los ratones y se dieron cuenta de que los ratones se inflaman, se hinchan, disminuyen sus secreciones gástricas porque lo están ingiriendo pues de manera gastrointestinal, pues, y también desestabiliza su metabolismo de ácidos biliares. Entonces, probablemente si se acumulan por ahí los plásticos, pues antes teníamos cálculos renales, digamos, naturales, pero quizá ahora podamos empezar a tener cálculos plásticos dentro de nosotros por la cantidad de plásticos que nosotros consumimos también todos los días, ¿no? Como les digo, va por el aire, entonces cuando comes afuera, simplemente cuando compras tus alimentos, pues puedes estar expuesto a que llegue ahí un microplástico y pues lo comemos. O simplemente por el hecho de respirar, pues podemos estar ahí obteniendo algunos microplásticos. Y hay una investigación también que se hizo con los humanos. No crean que pusieron humanos en un laboratorio a respirar o a comer microplásticos, ¿no? Simplemente se estudió el organismo de trabajadores que estuvieron por muchos años en una fábrica de PVC, inhalando microplásticos. La verdad es que ni los jefes ni los empleados sabían que esto podría tener una afectación grave en su salud. Y pues la verdad es que pasaron muchos años respirando microplásticos sin saberlo, ¿no? Cuando se cortaba un plástico, quedaban pequeños pedacitos volando en el aire, bueno, pues no se daban cuenta de que pues los estaban respirando. Y estas personas tenían por lo general el tejido pulmonar inflamado, se activaba su sistema inmune porque pues, el plástico es una cosa no natural, ¿no? No llega a nuestro cuerpo y el cuerpo empieza a preguntarse qué es, cómo lo ataco, es un virus, es una bacteria, cómo lo elimino. Y pues así es como el sistema inmune, si está activo todo el tiempo, pues se va debilitando un poco, ¿no? También hay pedazos tan pequeños de plástico que pues el cuerpo no sabe tratar y el plástico dura tanto que puede llegar incluso a las células, cruzar algunas membranas que tenemos ahí dentro y dañar incluso el ADN, que es el registro que tenemos para conservar todas las características que tenemos. Entonces, cuando eso se ve afectado, pues pueden empezar a haber células que ya no hacen bien su trabajo, que ya no puedan renovarse, que quizá tengan algún problema ahí que nos genere a nosotros un problema de salud grave. Y finalmente, aquellas personas que tenían asma, que tenían EPOC, se agravaron sus problemas pues de manera exponencial. Hemos estado ahora en contacto, gracias, bueno, de alguna manera, gracias al COVID, pero con estas placas de tórax en las que si vemos todo el pulmón oscuro, significa que es un pulmón sano, y si vemos algunos puntitos blancos, significa que hay una herida del pulmón, del tejido. Y realmente así es como se ven los pulmones de estas personas. Tienen un montón de puntitos blancos y eso quiere decir que tienen heridas en el pulmón y eso quiere decir que ese tejido no está absorbiendo el oxígeno como debería. Entonces, pues estas personas que estuvieron expuestas a microplásticos, pues también tenían problemas graves. Y muy bien, ¿qué podemos hacer? Todo esto es terrible, vamos a morir. No, tranquilos todos. Hay muchas nuevas opciones para deshacernos de este problema. Ojo, no deshacernos del plástico, sino deshacernos del problema, que es la contaminación por plástico. ¿Acaso volver el reciclaje más masivo, reutilizar, compostar, prohibir el plástico para siempre y que ya no se haga ni un solo gramo más?
Bueno, pues hay muchas soluciones y yo les voy a hablar de algunas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos. Reducir nuestro uso de plásticos, no necesitamos comprar una botella de agua todos los días o un café en, en un contenedor de plástico. Podemos llevar nuestros propios utensilios a todos lados y evitar los plásticos desechables. Ese es un gran primer paso. Elegir productos con menos empaque también es un gran paso que pues haría que las marcas migraran a tener menos empaques que a veces son innecesarios. También separar nuestros desechos por tipo de plástico. Ahora ya sabemos que el triangulito significa el tipo de plástico y ya puede poner el 1, el 2, el 3 y así todos, ¿no? Para llevarlos a centros de reciclaje, que es el siguiente punto, y ahí sabrán qué hacer con cada tipo de plástico. Como les digo, si ustedes llegan al centro de reciclaje con un montón de plásticos combinados, pues a veces quizá ni se los reciben porque solo degradan algún tipo de ellos, ¿no? Pero si llegan con sus plásticos separados, pues probablemente podrían aceptarlo más, ser más fácil tanto para el centro de reciclaje, pues como para que ustedes puedan deshacerse, ¿no?, de esa basura de manera pues un poco más responsable. Y ahora este es un tip extraño de lavar la ropa con la menor cantidad de veces posible, y es que nuestra ropa también está hecha de fibras de poliéster o bueno, algunos textiles que están hechos a base de plástico, y cuando los lavamos se desprenden pequeños plastiquitos y esos microplásticos pues terminan en el agua y ya saben, es más difícil tratar de limpiar, ¿no? Por ejemplo, en tu carro, si hay 3 botellas de agua que están aplastadas por ahí, pues las quitas en un minuto, pero si de repente alguien le echó glitter a tu coche, probablemente por el resto de la vida vas a tener glitter en tu coche, ¿no? Entonces, recordemos, tratar de que los microplásticos no se expandan, porque es más difícil limpiarlos. Y crear conciencia sobre la contaminación a todas las personas, no andar detrás de todos porque es muy agotador, es muy angustiante y genera ansiedad el estar tan preocupado por el medio ambiente, pero sí pues cambiar las conductas que nosotros podamos en los círculos en los que tengamos influencia. Y comunicar el impacto del plástico. Todo esto que ya están sabiendo, pueden ir a comentarlo y con eso pues tratar de cuidar un poco más el planeta. Y ahora, muy rápido, ¿cómo es que las bacterias pueden ayudarnos a esto? Bueno, pues hemos encontrado desde hace ya varios años algunas bacterias que han evolucionado para degradar plástico. ¿Qué quiere decir? Ven esta cadena larga que es el plástico, pues algunas bacterias cuando ya no tienen nada que comer y de repente se encuentran, por ejemplo, en medio de un basurero donde solo hay empaques de plástico, bueno, pues buscan maneras de encontrar comida, de generar energía con lo que tienen alrededor, y entonces de estas cadenas, pues pueden empezar a romperlas, ¿no? Y cuando las rompes ya tienes las pequeñas moléculas que quizá ya las puedes transformar en algo que conoces. Entonces hay bacterias que han evolucionado, bueno, hay bacterias, hongos y microorganismos que han evolucionado para generar energía a partir de plástico, ¿ok? Las primeras fueron encontradas bueno, de las primeras, porque no las primeras, pero se han encontrado bacterias por el investigador Yoshida, que es un investigador de Japón, y ahí en un lugar donde se reciclaba plástico empezaron a ver que crecían bacterias. La verdad es que hay varias opciones. En varios países, en varios lugares, se han encontrado bacterias, hongos o algunos tipos de levaduras que son capaces de romper las cadenas del plástico. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, una vez que nosotros sabemos cómo romper esas cadenas, podemos llevarlas de nuevo quizá a ser eslabones y podríamos volver a hacer un plástico de buena calidad, pero a partir ya de un plástico usado, ¿no? Que quizá estaba sucio, que quizá ya no funcionaba, que estaba contaminado. Bueno, pues podemos volverlo a llevar al inicio de su vida útil y volver a ser un producto de calidad como si fuera plástico nuevo. Entonces, hongos, bacterias y levaduras nos han ayudado gracias a la madre naturaleza que los ha hecho evolucionar, y ahora son capaces de degradar el plástico o comerlo y transformarlo en su propia energía. Entonces, de alguna manera, devolverlo a la naturaleza, que antes pues esto no pasaba porque se quedaba años y años y años contaminando. Y en Latinoamérica, ¿es acaso que también se está haciendo eso? Así es, en todas partes del mundo, ¿no? A veces vemos estas investigaciones, pensamos que todo es en Europa, que todo es en Estados Unidos, que todo es en Canadá, pero la verdad es que en Latinoamérica también tenemos, tanto en Brasil, en Perú, en México, en Argentina, algunos investigadores
que han encontrado igual en algunos basureros, en lugares donde se recicla el plástico, en lugares donde hay mucho plástico acumulado, pues que hay bacterias, que hay hongos que empiezan a comerse este tipo de plásticos. Ahí puse una lista de algunos que tienen enzimas, que son proteínas, que genera el mismo microorganismo para poder degradar el plástico, para romper esta cadena y poder utilizarlo. Muy bien. Y ahora, ¿qué haremos con el plástico? Hay algunos investigadores más innovadores, más locos, más increíbles, que han transformado el plástico en otras cosas. Por ejemplo, hay un investigador en la Universidad de Cambridge que logró transformar una botella usada en energía para cargar su celular 13 segundos. Entonces, imagínense, ¿no? Tener tu pila de basura y eventualmente que puedas cargar tu celular con eso. Transformar materia a energía es una cosa increíble que se está haciendo y que podría ser otra opción, ¿no? Hay muchísimo plástico para probar y qué tal si alguno lo volvemos a hacer plástico nuevo, otro comida para las bacterias y otro energía, ¿no? Diversificar aquí es la clave para acabar con toda la contaminación por plástico. También hay una investigadora en la Universidad de Edimburgo, Escocia, que logró transformar una botella de PET, una botella de agua usada, en vainillina, que es un ingrediente que se usa para dar sabor en repostería, en diferentes postres, justamente la vainilla, este saborcito tan delicioso que tenemos en varios postres, pues se puede sintetizar a partir de bacterias modificadas que transformen el plástico en vainillina. Entonces, esto se puede hacer, podemos terminar comiéndonos esto, ¿no? Entonces, es increíble y pues falta mucho por hacer. Todos estos procesos son carísimos porque se ha logrado un poquito, es decir, no se generan toneladas y toneladas, ¿no? Solo algunos microgramos y con eso podemos ir conociendo cómo funciona un organismo y cómo eventualmente escalarlo, ¿no? Para tener ahí pues una gran cantidad de productos. También hay un investigador que me parece que es de Estados Unidos que transformó plástico, PET también, en proteína, como esta que se toman en los gimnasios, que es una botellota grande de polvo. Bueno, pues esa proteína también se puede hacer a partir de plástico si lo hacemos correctamente con los microorganismos adecuados. Entonces, el futuro, la verdad, es que se ve brillante. Nosotros, los jóvenes, las personas interesadas en ciencia, en el medio ambiente, somos las que tenemos que identificar, mejorar, diseñar e incluso editar genéticamente a nuestras herramientas que nos da la naturaleza, pues para cambiar la manera en la que estamos viviendo ahorita, que es una manera en la que estamos inundados de plástico, ¿no? Entonces, algunos se enfocarán en atrapar todo el plástico, otros en separarlo y otros en transformarlo. Y eventualmente así, solo así, trabajando en equipo, podemos cambiar al mundo. Las soluciones del futuro son para los problemas que estamos enfrentando en este momento. Muy bien, esto puede pasar, claro que puede pasar, y está pasando en empresas como Mura, como Carbios, que se encargan justamente de tomar los plásticos y transformarlos en energía o en otras nuevas materias primas que se pueden vender para hacer nuevos plásticos o hacer nuevos compuestos. También está The Ocean Cleanup, que es una organización holandesa que mandó barcos al océano para recoger todas estas parches de basura que tenemos en los océanos y traerlos de vuelta a la tierra para poder transformarlos. Y en Latinoamérica, ¿qué está pasando? También están pasando cosas. En México, por ejemplo, tenemos PetStar, que es la planta más grande de reciclaje de botellas de PET pues en toda la región, en toda Latinoamérica y de las más grandes del mundo. Aquí se transforman botellas ya usadas de bebidas y se les vuelve a dar otra vida para hacer de nuevo botellas, pero pues esto baja muchísimo la contaminación de todas las botellas que terminarían en el océano, en las calles, en el drenaje, en todos lados. También en Brasil se ha transformado algún plástico, sobre todo el PET, en combustible y varias marcas han hecho colaboraciones de textiles, por ejemplo, a partir de plástico reciclado. Y también carreteras de plástico reciclado. Entonces, si tenemos el suficiente cuidado para que estos textiles o estas carreteras no desechen microplásticos eventualmente con las lluvias o con el uso, pues realmente ahí tenemos también otra posible solución. Muy bien, pues bienvenidas todas las ideas locas, las ideas más innovadoras. Hay por ejemplo, unos brasileños que transformaron plástico, lo volvieron a comprimir y
e hicieron bicicletas, ¿no? Entonces, bueno, la bicicleta como sea ya te dura más años, ¿no? Que una botellita que te duró 2 minutos, ¿no? Y también esta máquina que tiene muchas naranjas, lo que hace es que parte la naranja, te da el jugo, pero el vasito, en vez de que te lo dé en cartón o en plástico, lo hace de manera natural. La cáscara de la naranja se transforma en un filamento de una impresora 3D y entonces se imprime tu vaso con la cáscara de la naranja y también pues el jugo va ahí contenido. Entonces es una locura cómo funcionan las cosas, todo se puede crear siempre y cuando haya alguien comprometido en cambiar el mundo. Si tú lo puedes soñar, probablemente se puede hacer si le pones el empeño suficiente. Entonces, pues si todos estamos aquí para cambiar el mundo, pues unámonos y realmente limpiemos. Por mi parte, la cantidad de plástico impresionante que hay en el planeta. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay cualquier cosa, estoy ahí atenta a Facebook, al chat, y con esto pues podemos empezar a ver qué podemos hacer por el planeta. Igual si quieren contactarme cualquier cosa, me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook o en mi blog. Y pues ahí estamos en contacto con todas las ideas locas que se les ocurran del plástico, me las pueden contar y yo diré, hay que hacer eso. Entonces, ¿qué tal les pareció? Cuéntenme si tienen alguna duda. Y pues ya, si no, ¿qué más, Jorge? Cuéntanos. No, de hecho, pues, desde que yo escuché esta primera charla, bueno, recuerdo mucho que yo logré el contacto contigo viendo a través también de una charla, porque lo que sorprende es, y lo que anima mucho, pues es la energía, la pasión que le imprimes al tema, ¿no? Nosotros con la NUIT Divulgación quedamos súper emocionados y en Casa de Cultura fueron quienes me dijeron, oye, ¿por qué esta charla no la podemos transmitir pues a una generación nueva que se pueda aprovechar y que llegue este tema a más gente, ¿no? Es así como agradezco bastante a todos los alumnos de la Escuela Preparatoria número 177 de Zumba que se unieron a esta gran conferencia, a esta gran charla, porque dentro de los comentarios, Telma, tenemos uno y me agradó bastante el último comentario o cómo cerraste esta charla de cómo los jóvenes tenemos que tomar cartas, como quien dice en el asunto, ¿no? En la escuela preparatoria número 177 se han logrado hacer grandes proyectos y yo creo que pues ahí en un futuro, si está subiendo los maestros que nos están también escuchando, pues realizar algún proyecto a gran escala o que te reciban asesoramiento de tu parte sería una excelente idea, ya que, por ejemplo, Alexis hace, así aparece el perfil que nos está escribiendo en Facebook, nos dice, gracias por la difusión de esta información, nos ayuda a tener más apoyo hacia nuestros proyectos de reutilización de plásticos. Esto es porque, como te platico, en la escuela preparatoria número 177, existen este tipo de proyectos en los cuales los alumnos tienen que desarrollar para poder emprender a lo mejor un proyecto, un tema para que puedan explotarlo al 100%, ¿no? A mí, una de las dudas que nos surgieron a lo mejor a lo largo de la charla se fue despejando, ¿no? Pero pues sí me gustaría recalcarla un poquito. Cuando nos hablabas del tema de que los microplásticos se podían volver a reutilizar a modo de, por ejemplo, de proteína, ¿no se estaría haciendo como en un tipo círculo vicioso hasta cierto punto? Digamos que entiendo que tendría que ser un tratamiento específico, súper específico para que pueda ser algo que sea consumido, ¿no? Pero ¿hasta qué punto va avanzado ese tema? Porque también yo creo que existiría bastante el estigma, ¿no? De que, oye, pero pues es que me estás dando a comer plástico, ¿no? ¿Cómo va avanzado ese tema actualmente, ¿no? Claro, pues sí, la verdad es que sí es un tema bastante complicado, pero la verdad es que todo está en la manera en la que tratamos el plástico. ¿Qué quiere decir? Nosotros pues sí podemos tener una botella, ¿no? Ya usada, digamos hasta sucia, aplastada, y entonces, ¿qué hacemos con ella para transformarla en algo comestible? Bueno, esta la sometemos a varios tratamientos. Generalmente lo que ocurre es que lavas la botella, la limpias de toda materia orgánica, cosas que pudiera tener de suciedad, y la partes en cachitos pequeños, y ahí es donde
actúan las bacterias. Las bacterias pueden tomar ese plástico y meterlo en su sistema y después transformarlo en otra cosa que ellas usen como energía o que liberen al medio ambiente. Y una vez que liberen eso, la molécula ha cambiado. Ya no es plástico porque, bueno, el plástico, todas las moléculas de las que hablé, todas las eslabones, están hechos de carbono. Todo está hecho de carbono, igual nosotros, nuestras células, la mayor parte está hecha de carbono. Entonces, al pasar por un agente vivo, ya sea una bacteria, un hongo, una enzima, ese carbono del plástico vuelve a ser carbono normal, un átomo que es igual al que nosotros tenemos en nuestras células, y entonces ya se puede transformar en algo comestible o sea, de la misma estructura química que una manzana que viene de un árbol, por ejemplo, porque el carbono es el mismo. Ya podemos tener, justamente ahora la rama de la ciencia que se dedica a eso es la biotecnología, y con eso es ya usar a las bacterias como fábricas, y justamente podemos transformar esto que viene sintético, que viene del petróleo, en algo que sea tan natural como pues una manzana, una planta, porque pues de todas maneras el plástico pues sí viene del petróleo, pero el petróleo también viene de organismos que estuvieron vivos alguna vez. Entonces el carbono es el mismo, y aunque por algún momento ese carbono fue algo que consideramos desecho o basura, pues lo podemos volver a traer de manera completamente natural, porque químicamente sería igual a la comida que tenemos, ¿no? A la pasta, a la proteína, a la vainillina, a todo, ¿no? Entonces ese carbón pues puede volver a ser parte de otro organismo que nos podamos comer. Entonces realmente cuando ya llegas a ese nivel químico ya, o sea, ya es exactamente la misma molécula, y por eso ya no estarías comiendo plástico, digamos así. Sería, bueno, va a ser súper difícil de explicar cuando tengamos que hacerlo y cuando los procesos se den para poder consumir algo que viene del plástico, pero pues realmente no hay ningún peligro una vez que, bueno, todos los alimentos que nosotros tenemos en nuestros supermercados pasan por un montón de revisiones, por un montón de agencias para saber si son seguros para el consumo humano o no, y exactamente lo mismo pasaría con estos. Se estarían sometidos a muchas regulaciones porque ya no serían plástico, ya serían otra cosa que podemos pues comer con seguridad. Esto va a tomar muchos años, pero se puede hacer y más vale ir iniciando de una vez. Sí, sí, de hecho, yo creo que justo le diste al clavo de la pregunta, porque Sí, quería yo que se explicara como tal, pues, que literalmente lo que nos acaba de decir, no es que estemos comiendo plástico, no es de como claro. de que ya básicamente una botella se parte en cachitos y ya mientras más pequeñito, no, no, o sea, no. A mí me agradó bastante esa parte porque entendemos que esto estamos hablando de química pura, ¿no? Claro. Y es por eso, pues, esa rama, ¿no? De la biotecnología, de bioquímica, porque se tiene que dejar claro, yo creo que, como bien lo decías durante la charla, a veces es un poco complicado entender, o mejor dicho, transmitir estos temas, ya que puede ser como muy renuente el asunto, ¿no? Claro. Desafortunadamente estamos ya en una época en la cual el cambio climático, nosotros despertamos, vemos las noticias y puras mala vibra, por así decirlo, ¿no? Una mala noticia, valga la redundancia, sobre todo por este tema de la contaminación, y yo creo que hasta cierto punto es cuando llega a decir, bueno, pues de todos ya estamos contaminando, no sabemos qué hacer, pues ya, ni modo, ¿no? O sea, como que nos hacemos de la vista gorda. Nos encanta esta parte, pues, tu compromiso de cómo transmites el tema. Y a ese comentario va un siguiente mensaje que quiero suponer que es de una maestra que nos dice lo siguiente: por supuesto, el asesoramiento para nuestros proyectos sería un valioso aporte de la conferencista. Ojalá sea posible y bueno, ténganlo seguro que pues nuestra amiga Telma es por eso que tiene pues esa confianza de compartir su contacto, porque yo Claro. creo que entre más personas se suman a este tipo de investigación, pues vamos a poder alcanzar bien esa fecha, ¿no? Si bien ahorita nosotros podríamos decir, bueno, estamos apenas en el desarrollo de la investigación, para que ya sea una realidad todavía quedan algunos años, sí, pero obviamente van a quedar más años para que lo podamos vivir al 100% si Claro. unas personas no ponen como de su parte, ¿no? Hasta cierto punto. Y qué mejor que ahorita que nuestro público está enfocado más a nivel de preparatoria, como te platico, Claro. pues son alumnos que están desarrollando algunos proyectos en los cuales pues nos gustaría que si ahí si tienes
a tu bien echarnos la mano en ese aspecto, pues bienvenida, ¿no? El apoyo y el asesoramiento. Ojalá que los maestros se lleguen a poner en contacto, si no, pues por esta parte podemos hacer el vínculo, el puente, ¿no? De Casa de Cultura junto con Telma, pues para que se puedan contactar, ¿no? La siguiente pregunta que tenemos en el grupo de WhatsApp va encaminada, yo creo que fue cuando escuchamos la semblanza de todo el trayecto que ya tienes estudiando esta parte. Nos hablabas de un proyecto en el cual tú ya estabas desarrollando plásticos que ya estaban... bueno, la pregunta neta es como tal que sí es cierto que esos plásticos que dicen que son biodegradables, o sea, ¿es en serio que son reales? Porque nos hemos topado con mucha desinformación, con muchos mitos, como lo decías, ¿no? Con muchas personas que dicen, no, pues es que mientras tú ocupes el plástico, sin bronca no estás contaminando. Pero resulta que ese plástico lo estás ocupando para meterlo al microondas cuando no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es mucha desinformación. ¿Hasta qué punto realmente un plato desechable puede ser 100% biodegradable, por así decirlo? O hasta cierto punto como agradable para el medio ambiente de poderlo consumir. Claro, pues este es un tema súper conflictivo, ¿no? Porque para empezar, ahorita todo el mundo, hay un concepto que se llama greenwashing, que es cuando las empresas se ponen el letrerito de que, ay, somos más ambientalistas y nos interesa mucho el ambiente, pero realmente en sus operaciones no cambian nada para disminuir su impacto ecológico, ¿no? Y una de estas palabras más icónicas que ponen en prácticamente ya todos los productos es que algo es reciclable. En el mundo absolutamente todo es reciclable porque la materia pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo en esta vida es reciclable si sabemos qué hacer con él. Nada es basura, todo lo podemos volver a utilizar, como la naturaleza utiliza, pues no sé, por ejemplo, un pajarito que se murió, bueno, pues es abono para las plantas que van a crecer y que van a dar frutos para otros animales que siguen vivos, ¿no? Todo es un ciclo. Entonces, pues de alguna manera nuestro problema surgió porque el plástico dejó de adaptarse al medio ambiente, ¿no? Y se acumuló en otro lado y ya la naturaleza no supo cómo volverlo a atraer. Por eso tuvimos ese gran problema. Y entonces ahora nacen diferentes tipos de plástico. Por ejemplo, hay unos que se llaman, pues sí, compostables. Por ejemplo, la composta es esta mezcla de materiales orgánicos, de tierra, de hojas, de residuos de nuestras comidas, que pues son como un mini ecosistema y que ahí se van degradando todas las, pues sí, todo lo que comemos se va ahí. Por ejemplo, hay algunas que tienen lombrices, entonces las lombrices se van alimentando y pues se hace ahí una tierra fértil. Pero la verdad es que hay muchos de estos productos que se dicen compostables o biodegradables, pero no dicen en qué condiciones, ¿no? Tú compras ahora unos tenedores, por ejemplo, o unas cucharas que dicen biodegradable, pero no te dicen cómo. Y, por ejemplo, hay incluso videos en YouTube de gente que dice, pues yo dejé enterrado en mi composta este cubierto que dice compostable, pero no le pasa nada y ya han pasado 5 meses, ¿no? Ya han pasado 2 años, creo. Y pues no le pasa nada a mi cubierto. Bueno, pues es que lo que no te dicen las empresas es que para que eso se deshaga tiene que estar así como a 3 atmósferas de presión, que es súper difícil de tener en un laboratorio, muchísimo más en casa, ¿no? O que tienen que estar con humedad constante, o a alta temperatura, o a muy baja temperatura. Entonces, no te dicen en qué condiciones se degradan y tú no sabes qué hacer, ¿no? Y generalmente lo que pasa con estos materiales compostables, biodegradables, es que tú los tiras a la misma basura. Y pues realmente también hay reportajes de que los basureros pues no saben qué hacer, ¿no? Los mandan al mismo lugar donde mandan los otros plásticos desechables y porque no hay infraestructura, ¿no? Realmente el problema no está en nosotros. Si a nosotros nos dicen, ten todas tus botellas, ponlas aquí y las vamos a reciclar, probablemente lo haríamos, pero no hay una infraestructura que nos diga a dónde van a ir o cómo hacerlo. Apenas están naciendo en todas las pequeñas locales que reciclan diferentes tipos de cosas, ¿no? Que si metal, que si vidrio, que latas, que cartón. Entonces, pues poco a poco vamos a ir creando este sistema. Pero la verdad es que, por ejemplo, los biodegradables no te dicen en qué condiciones. Entonces es muy importante que cuando tengamos algo y digamos, ay, compostable, pues le preguntemos a quien lo diseña, a quien lo vende, a quien lo manufactura,
cuáles son las condiciones, o si en todo caso, después de usarlo, podemos llevárselo y ellos lo compostan o lo degradan, si ellos saben cómo hacerlo. Entonces, pues este es un poco una como hueco en la ley en la que te dicen, ah, sí, ya lo degradamos, pero no te dicen en qué condiciones o cómo hacerlo tú. Y pues realmente es algo que no nos preguntamos, ¿no? Pensamos que hacemos bien al planeta porque nuestro café está en una tacita que dice reciclable, pero no nos damos cuenta de si realmente se recicla o no. Entonces, algunos son, pues no se ha demostrado que se puedan compostar o degradar, y hay otros materiales que pues lo más fácil es que te digan, no, pues tráemelo aquí y yo me encargo de él, ¿no? Entonces, realmente los modelos de negocio están un poco más orientados a eso, a que tú utilices el producto y el desecho lo lleves a cierto lugar donde la empresa se va a hacer cargo de él. Eso es como, pues lo ideal, en lo que no nos enseñan cómo compostar, cómo degradar algo. Pero sí, por lo general, yo no he visto ninguna, eh, pues sí, ninguna creación, ninguna, por ejemplo, plato desechable que sí se composte o que sí se degrade. Es muy difícil, es muy complicado. No, claro, claro, y yo creo que es ahí donde se abre la puerta para nuestros amigos estudiantes, Exacto. pues impulsar esa parte, ¿no? De que hay bastante trabajo que se tienen las bases, pero a lo que ahora se necesita son manos, que se necesitan, Exacto. pues, investigadores, se necesitan científicos que se dediquen a desarrollar al 100% esta, pues, primera base que ya se tiene, ¿no? Claro. Afortunadamente, yo creo que pues nuestros amigos de esta nueva generación están tomando con seriedad esta parte. Esperemos que con este tema se vaya replicando y sobre todo que nuestros amigos que todavía siguen unidos en la página de Facebook de Casa de Cultura, pues tomen pues esta parte de concientización y sobre todo que hay bastante tarea, ¿no? Sobre todo que ya se tienen los primeros pasos, pero para que esto sea una realidad necesitamos pues a los científicos, a los biotecnólogos, a los químicos que terminen de hacer realidad esta solución que pues nos surge bastante, ¿no? Sí. Yo quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Casa de Cultura, José Antonio Alzate, pues tu gran apoyo, Telma. Gracias por ser una persona totalmente abierta de que este tema se replique, porque pues yo creo que hoy despejamos bastantes dudas y sobre todo pues estos mitos que rodean al tema del consumo del plástico, ¿no? Sí. Creo que desafortunadamente actualmente las empresas, pues no queremos echar ahí tierra a una en específico, tenemos que hablar de manera general, porque pues como bien lo dices, en publicaciones, en publicidad, pues ya vemos que hacen, pues no sé, por ejemplo, ropa ya de plástico, que pues que el Claro. envase es retornable y que bla, 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 pero como bien lo dices, ¿no? Los procesos son los que ponen la torre. ¿No? Claro. Y yo creo que gracias a esta conferencia, esta gran charla, nuestros amigos en la preparatoria pues van a tener a su bien incluirse en proyectos muchísimo más grandes, en la cual pues me hace la última pregunta para finalizar esta gran charla. Eh, Ellos como estudiantes alta de preparatoria, bueno, entiendo que después de elegir ya una carrera encaminada a este tema, pues lo van a ver más, pero ¿existe al día de hoy alguna especie de proyecto o alguna iniciativa de instituciones en las cuales ellos se puedan como incluir o inscribirse, adentrarse más en este tema del, pues sí, del reciclado de plástico, del debido reciclado de plástico? Pues la verdad, sí existen varias organizaciones, por ejemplo, está la Sociedad de Envases y Embalajes, que normalmente lanzan como convocatorias a concursos, ¿no? Incluso si solo tienes una idea, si tú dices, ah, no, pues me gustaría que el plástico, pues no sé, transformarlo en esta cosa y quizá es posible porque las moléculas se parecen. Bueno, pues está la Sociedad Mexicana de Envases y Embalajes, está también toda la sociedad de plásticos aquí en México. También ellos tienen de repente convocatorias y también muchas empresas, justo lo que hablabas, por ejemplo, quizá no queríamos ponerles nombre, pero por ejemplo hay empresas como Coca-Cola que saben que son de las más contaminantes, pero también saben que no hay, o sea, que ellos no tienen la respuesta, que no está para ellos, ¿no? Entonces, justamente ellos también abren convocatorias para decir, miren,
tenemos muchas botellas, claramente esto es un problema, pero ¿qué podemos hacer con ellas? Denos opciones, ¿no? Y entonces también con esto pues se abre la posibilidad de nosotros participar, ¿no? Entonces también las empresas están buscando soluciones porque realmente no es que solo sean malvadas, sino que realmente no tienen ni idea de cómo solucionarlo porque es un problema pues muy complejo. Entonces, pues sí, la verdad es que entre empresas, entre las sociedades aquí mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente también tiene algunas, hay tanto becas como opciones de concursos, y con eso pues ya pueden unirse poco a poco tanto a su Secretaría local de Medio Ambiente como a la federal, y también ahí tienen opciones de qué hacer con los plásticos, ¿no? Y como les digo, hay organizaciones internacionales como The Ocean Cleanup, como algunas otras empresas, se las voy a poner por aquí, que son las que están generando el cambio. Por ejemplo, PetStar es esta planta que está en México, y no solo está en México, fue fundada por un mexicano que se llama Jaime Cámara, que igual, o sea, estudió, creo que algo empresarial, y poco a poco se fue dedicando a esto, y pues todas estas empresas también unirse a ellas, ver qué es lo que está pasando en el mundo del plástico, y con eso pues ya empezar a tener iniciativas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que entre las secretarías de gobierno, bueno, y también otra cosa que mencionabas es que apenas están pues por definir sus carreras, y la verdad es que no tienes que ser científico, químico, biotecnólogo para cambiar esto, ¿no? También, por ejemplo, los abogados los necesitamos para hacer leyes que nos permitan no tener este grado de contaminación, ¿no? Realmente hacer algo. Entonces, también si estudias leyes, si estudias diseño, por ejemplo, generar campañas para reducir la contaminación por plástico, pues prácticamente todas las carreras que existen se pueden enfocar a disminuir la contaminación, a mejorar el medio ambiente, no solo ser técnico o científico y mover ahí átomos, no, no, no. Cualquier carrera puede enfocarse a pues proteger el medio ambiente. Entonces, pues están bienvenidos todos los sectores, no solo las personas interesadas en ciencias de la vida, por ejemplo. Muy bien, gracias, gracias Telma, y pues ese mensaje se queda para nuestros queridos amigos de prepa. Están en el punto en el cual ustedes van a poder elegir el gran cambio que se necesita para poder intentar pues ya no revertir, ¿no?, el problema que se tiene, sino pues ya tomar acciones concretas, ya no solamente hacernos de la vista gorda de este tema sumamente importante. Y es por eso que decidimos invitar a nuestra querida amiga Telma hoy para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que pues es nuestro trabajo para que las futuras generaciones, sonará muy trillado, pero es que es la realidad, ¿no? Para que las futuras que nos precedan a nosotros pues tengan algo con cual pues trabajar, con cual poder vivir, ¿no? Y solamente ya no exista la palabra sobrevivir, ¿vale? Es así como vamos terminando ya a esta excelente, excelente conferencia. Nosotros estamos muy agradecidos con la institución de la Escuela Preparatoria Oficial número 177, que siempre está apoyando las actividades de Casa de Cultura. A nombre de nuestra directora, les mandamos pues un abrazo muy, muy grande, ya que gracias a ustedes, pues hemos podido desarrollar nuevas actividades, y es claro que gracias a esto nosotros nos vamos exigiendo más, ¿no? También les agradecemos a nuestros amigos que están suscritos a la página de Facebook, ya que, pues, como bien lo decíamos al principio, esta charla fue para todos nuestros compañeros, nuestros amigos que están, pues, suscritos a la página de Casa de Cultura José Antonio Alzate, y esperemos que les haya sido un tema sumamente productivo. Y es así como me voy a permitir, Telma, si me podrías permitir compartirte pantalla para hacer la entrega del reconocimiento del día de hoy. También como comentario final, también Telma, el grupo, el equipo de la NUI Divulgación le manda un fuerte, fuerte abrazo, ya que pues con ellos fue el primer contacto que hicimos, y pues esperemos que en algún determinado momento se pueda hacer alguna actividad de manera presencial para divulgar todo este tema, ¿no? Claro. El siguiente reconocimiento dice así: el H Ayuntamiento Constitucional de Uzumba 2022-2024, en coordinación con Casa de Cultura José Antonio Alzate,
Otorgan el presente reconocimiento a la químico-farmacobióloga Telma González por su valiosa colaboración, apoyo y entusiasmo al impartir la conferencia Plásticos, Microplásticos y las bacterias que van a salvar al mundo. Ozumba, México, a 6 de junio del 2022. Firma al alcance nuestra directora Frida Alejandra Valencia Valencia, coordinadora de Casa de Cultura José Antonio Alzate, y firma también nuestro presidente constitucional de Ozumba 2022-2024, Valentín Martínez Castillo, que también estamos muy agradecidos que nos permita hacer este tipo de actividades por medio de Casa de Cultura para que la información llegue pues a todo mundo, ¿no? A todas las seguidores que están inscritos a la página de Casa de Cultura les agradecemos bastante el apoyo, el que se hayan unido a esta gran conferencia. Y Telma, nosotros estamos súper agradecidos, súper emocionados de que pues haya impartido esta gran conferencia, esta gran charla, sobre todo porque en los comentarios de Facebook nos decían algunas maestras que pues el tema es necesario que se imparta de esta manera, ¿no? No en la clásica de, ay, pues es que los números nos dicen esto, que cada que consumimos una botella, se están desperdiciando miles y miles de litros de agua. Sí, lo sabemos, pero como bien lo decías, ¿no? Nosotros hemos ocasionado que el plástico pues sea como el enemigo número uno, ¿no? Cuando pues nosotros mismos lo fuimos haciendo como indispensable, ¿no? Gracias por hacer tan amena esta charla. Espero que también nuestros amigos de la prepa con esta información tengan ya nuevas ideas en mente, que pues es lo que se necesita para contrarrestar este problema, ¿no? Y es así como llegamos al final, Telma. No sé si nos quieras compartir un último mensaje con nuestros compañeritos, con nuestras amigas que nos están escuchando, por también a los seguidores de Casa de Cultura. Un último mensaje, Telma, por favor. Claro, pues realmente una frase que me gusta mucho, con la que siempre cierro, es que todos en este planeta somos químicos, no porque estudiemos química o algo parecido, o porque ni siquiera la entendamos, sino porque todos venimos aquí para cambiar una cosa y dejar el mundo de manera diferente al que lo encontramos. Entonces, todos somos químicos porque tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Entonces, con eso en mente, podemos transformar el plástico en cualquier otra cosa que se necesite, traerlo a nosotros y pues volverlo a meter a la naturaleza de alguna manera. Y aquí estamos para apoyarnos unos a otros, incluso si no les gusta el tema del plástico o del medio ambiente y quieren dedicarse a cualquier otra cosa, pues mientras ustedes quieran hacer un cambio y crean en ese cambio, se va a poder hacer. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Recuerden llevar sus cosas reciclables, digámoslo así, a todos lados, y pues disminuir el uso de plásticos desechables que tengan. Pero bueno, aquí estamos para ayudarnos unos a otros y pues salvar el planeta juntos. Muchas gracias, Telma. Esta conferencia me encantó, ya que pues sabemos bien que también estamos sufriendo un tema bastante delicado en la cuestión de pues del rezago educativo. A veces pues dejamos de estudiar, pero yo creo que lo que sucede es porque no tenemos pues ese impulso, ¿no? Y yo estoy totalmente seguro que con la charla del día de hoy pues muchos amigos van a encontrar pues ese camino que a lo mejor podríamos pensar que es difícil, ¿no? O inalcanzable, como lo decías, en el mismo tema del reciclaje, ¿no? En el avance científico siempre pensamos o siempre leemos que los avances científicos se hacen tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá, países que ya son potencias en ese tema, y a veces nos sentimos hasta como incluso cohibidos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué? ¿Yo qué voy a poder hacer si no me voy a estudiar a otro país? Pues no voy a poder hacer nada. Pues no, claro que no. Aquí está el claro ejemplo. Solamente es cuestión de que te comprometas con una idea para que la puedas desarrollar. Y bueno, a nosotros nos encantaría que de esta charla pues realmente surja pues esa curiosidad, ese amor por el planeta, y sobre todo pues con ese fervor, esa pasión con la cual vas a poder defender pues tus ideales, ¿no? Y sobre todo pues si es una idea buena y que tenga mucho beneficio, pues que la sigas correteando, como vulgarmente decimos, ¿no? Y bueno, es así como terminamos esta gran charla. Nosotros estamos súper emocionados. Gracias, Telma. Nuevamente, nunca nos vamos a cansar de agradecer por esta gran charla. Les comentamos también a los maestros que aún siguen con nosotros. Pues, dejó con toda confianza el contacto, sin ningún problema, para que pueda darse como una continuidad en ese aspecto.
Por lo pronto, nosotros llegamos al fin de esta charla. Estamos muy felices de poder haber interactuado con ustedes vía Facebook. A todos nuestros seguidores, gracias por unirse a esta gran conferencia. Nunca vamos a dejar de agradecer a EPO número 177, que son los que nos exigen más cada día, y es por eso que pues estamos innovando en ese aspecto. Gracias por también impulsar las actividades en Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y bueno, a nombre de todo el equipo de Casa de Cultura, de Ozumba, les agradecemos bastante el unirse esta hora a esta gran conferencia. Los esperamos en las demás actividades. Mañana les tenemos una sorpresa para todos los pequeños. Se va a lanzar la convocatoria del concurso de dibujo con la temática del medio ambiente, para que pues puedan darle ahí una checadita. Vamos a estar visitando las instituciones para que se enteren de cómo es la dinámica, las bases, para que puedan participar. También a nombre de nuestro presidente Valentín Martínez Castillo, les agradecemos bastante pues este espacio, y pues sigamos comprometidos en esta causa, que como ya bien lo dijo nuestra amiga Telma, entre todos vamos a poder hacer un gran cambio, y no es una frase trillada, es porque en serio todos necesitamos echarle ganas, porque pues estas pequeñas acciones son las que van a valer en un futuro, ¿no? Espero que estén totalmente bien desde sus casitas. Un gran saludo de todo el equipo de Casa de Cultura, y nos estamos viendo en las próximas actividades. Hasta la próxima, amigos, y que tengan excelente noche. Telma, muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Bye. Listo, Telma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente